Dice la primera pregunta, el valor del consignado en las pesas aquí coincidió con el valor experimental, coincide este valor con el de las pesas. ¿Por qué? Porque puede estar más calibrado y cambiar la medida de uno a uno. O sea, no puede decir pesa 100, pero puede pesar menos porque en sí no es tan cierto y está más calibrado el instrumento para tomar la medida. Entonces puede cambiar y hay que repetirlo varias veces para saber la exactitud. Ajá, dígame. Puede que sea o porque los instrumentos están mal calibrados o porque simplemente se redondeó la cantidad al colocar Al colocar el valor se redondeó la cantidad. La otra cosa es, que te voy a dar las casitas, no sé si ven, si saben qué metal es ese o no. Aquí saben qué metal es este. Parece cobre, ¿cierto? Es como, claro que en realidad no es cobre, es una aleación de cobre, se llama bronce. Resulta que los metales tienen una característica que con el tiempo, ¿qué es lo que sucede con los metales? Se empiezan a oxidar, ellos empiezan a perder materia por la oxidación. Cuando fabricaron esto, muy probablemente pesaba 100 gramos, pero esto lleva aquí años en el colegio. Pongámosle que lleve 15 años de oxidación, ha perdido, como vemos aquí, 5 gramos durante ese tiempo de oxidación. ¿Ya? Entonces, siempre que vamos a realizar un experimento, debemos verificar que lo que estemos midiendo sea coincidente. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, recuerda que me tienen que enviar eso al WhatsApp, es que no siempre va a coincidir. ¿Por qué? Porque pueden afectar dos cosas, el instrumento o el elemento que estamos midiendo. ¿Listo? Igual queda grabado, yo monto la grabación ahorita más tarde. ¿Listo? 2. ¿Qué tan exacto es el valor obtenido para cada pesa? Yo aquí traje 2 pesitas, me hizo la otra. Yo aquí traje 2 pesitas, en el experimento en realidad les pedían medir varias pesitas. Vamos a mirar si una pesa mide lo mismo que la otra. Según esto, esta pesa un poquito más. Esta marcó 99.8. Mientras esta marcó 99.4, esta marcó 99.8. O sea que obligatoriamente tienen que medir lo mismo. No tienen que medir lo mismo. ¿Qué tan exacto pesa una con relación a la otra? ¿Es exacto o no es exacto? Bueno, recuerden que exactitud, exactitud tiene que ver con qué tan cercana es la medida, qué tan cercana es la medida con la teórica o con la expuesta. En este caso, la medida teórica sería la que está indicando ahí, que es de 100 gramos. ¿Listo? Lo que yo hablo de exactitud es qué tan cercana esa medida. Si vamos a ser poco estrictos, ¿será que esas medidas son cercanas a 100, sí o no? Una nos marcó 99.94, otra nos marcó 99.98, otra por ahí nos marcó 99.95. ¿Sí será que hay exactitud ahí? No hay exactitud. Si vamos a ser muy rigurosos, no la hay, ¿cierto? Pero si vamos a ser poco rigurosos, ¿será que la habrá? ¿Sí la habrá o no la habrá? ¿Sí serán exactas? Más o menos. Yo creo que no, porque aún hay bastantes dígitos. Hay bastantes dígitos. De hecho, aquí a este le faltan 6 centenas para llegar al 100, a este le faltan 2 centenas, yo diría que esa está muy precisa. Eso sí. ¿Cierto? Bueno, resulta que en física uno tiene que ser también un poco laxo con estas cosas. Si vamos a hablar de medidas cercanas a 100, aquí para experimentos o efectos de clase de física que vamos a trabajar aquí en este año, una medida como esta para mí es perfecta. Porque miren que solo se está errando en qué. ¿En qué cifras se estaría errando? Casi que en las décimas, ¿cierto? No, las décimas casi que en las centésimas. Serían las centésimas.
Entonces, hablar de que solo se está errando en la centésima, mire que solo le faltan 6 centésimas para llegar a 100. Pero esto ya me dice que es una medida muy cercana al valor teórico, demasiado cercana. Ya si yo digo, vamos a pesar esta pesa, y resulta que me marcó 80.5 gramos. ¿Eso es exacto o eso está fuera de lo exacto? Demasiado, ¿cierto? Esto ya sería un error garrafal, esto ya sería lejísimo. Ya diría yo, no, el experimento no tiene nada que ver con lo que estamos comprobando aquí. Entonces, entre más cerca estemos a la medida teórica, estamos hablando de exactitud. ¿Listo? Entonces, en la segunda nos dice, ¿qué tan exacto es el valor obtenido para cada pesa? Ya que no estoy compartiendo la pantalla aquí a los chicos de allí. Dice, ¿qué tan exacto es el valor obtenido para cada pesa? Pues en el caso nuestro, ¿será que nos dio exacto, sí o no? Teniendo en cuenta lo que acabamos de mirar aquí en el tablero, ¿será que nos dio exacto, sí o no? Podríamos considerarlo exacto. Entonces, si es exacto, porque solo se equivoca en la centésima. La tercera, ¿qué tan preciso es el valor obtenido en cada peso? Cuando ya hablamos de precisión, por aquí está expuesto. Estoy compartiendo con ustedes, para que ya no es necesario tener la balanza ahí, para que ustedes lo vean. Que por acá nos están hablando de qué es precisión. ¿Quién nos quiere leer de acá? ¿Quién nos quiere leer de acá? ¿O no se ve? ¿Lo aumento más? Así. Entonces, ¿qué es precisión? Bueno, dice, la precisión tiene que ver más con el proceso de medición y va a depender de otros factores como el instrumento, el número de repeticiones, la persona que realiza la medida. Si aumentamos el número de repeticiones, más precisos vamos a ser. Si somos más cuidadosos a la hora de medir, más precisos seremos. Por esta razón es que debemos ser cuidadosos con los procesos que llevamos en el laboratorio. Entonces, la precisión me dice que es qué tantas veces lo repetí. Yo aquí coloqué un ejemplo en la guía. En la guía se coloca una masa de 50 y esa masa la midieron ¿cuántas veces? Está medida 10 veces. Y en la medida que mido 10 veces esa masa, pues estoy verificando a ver qué tan cerca y qué tan preciso va a ser esa medida. En este caso, mire que los valores están muy cercanos a 50, 50.0, 49.9, 49.8. Yo en el ejemplo que expuse, aquí en el ejemplo que hice en clase, ¿cuántas veces hice la medida? En ese instrumento, ¿cuántas veces lo hice? Una. Entonces, muy preciso es lo que acabo de hacer. Para que sea preciso, yo tengo que hacer nivel 95, voy a liquidar, volver a 95, voy a liquidar, volver a 95, voy a liquidar, aunque pues, con el ejemplo de la pesa, había claro que con el ejemplo de la pesa pues sería algo absurdo, ¿ya? Porque era algo absurdo, porque estoy midiendo es que ¿en qué cosa? ¿Cambia de pesa? No. Entonces sería absurdo medir varias veces la misma masa, la misma pesa, ¿sí o no? Sería absurdo. Sería muy absurdo. No se aplica eso. Por ejemplo, cuando yo voy a medir tiempos, ya por acá me están viendo, cuando yo voy a medir tiempos de caída libre, cuando yo estoy midiendo los tiempos de un objeto que está cayendo, yo ahí sí tengo que medir el tiempo varias veces, porque ahí ya el instrumento está sometido a un error que se llama un error humano. O sea que el humano tiene cierta velocidad de reacción y medir el tiempo con la velocidad de reacción del ser humano puede generar errores muy elevados. ¿Listo? Entonces, en el caso, aquí la tercera pregunta,
¿Qué tan preciso es el valor? Pues en el caso que yo practiqué aquí, pues el valor sería poco preciso porque solo lo realicé una vez, correcto. Si los datos se obtuvieran con una balanza digital, serían más o menos precisos. Resulta que esta balanza es de esas viejitas. Hay unas balanzas digitales hasta miligramos, sería más preciso. Más, ¿por qué? ¿Maneja qué? ¿Maneja más qué? Dígalo sin miedo. Yo creo que sería lo mismo, pero depende también del instrumento. Estas balanzas digitales, no sé si desde allá de la casita nos están viendo. Esas balanzas digitales, a diferencia de estas así mecánicas, que solamente manejan décimas, esas balanzas digitales manejan hasta toquecitos. Por ejemplo, esa me podría medir una medida como esta. 99.998 gramos, o sea que me está midiendo hasta milésimas de gramos. ¿Qué es más preciso, utilizar esto o una balanza digital? Una balanza digital. ¿Por qué? Porque al hacer, por así decirlo, moderna, da más medida que una mecánica, más miligramos. ¿Cómo es que se llama esto? ¿Números qué? Número. Lo que está después de la coma, ¿cómo es que se llama? Le voy a decir a Nelly que ustedes no aprendieron nada en matemáticas. ¿Números qué? Decimales. Decimales. Entre más números decimales, es más, si tengo acá 20 números decimales, quiere decir que ese instrumento tiene una precisión perfecta. Ya. Bueno, vamos por acá. Ya vamos a acabar esta. Este de aquí. Y lo único que veo canción es la pasadera de ese computador para allí y para acá. Bueno. Entonces ahí estaríamos respondiendo cuál pregunta es, si los datos, la cuarta. Entonces, si se obtienen con una balanza digital, serían más o menos precisos. ¿Por qué más precisos? Porque hay muchas más décimas. Ya. Esa es la respuesta. ¿Qué pasa con la precisión y la exactitud al disminuir el número de repeticiones? Por ejemplo, en el ejemplo del tiempo. Si yo voy a medir la caída libre de un objeto del sexto piso y lo hago 100 veces, y en otro experimento lo hago 5 veces, ¿cuál de los dos experimentos es más perfecto? ¿Por qué? Hay más repeticiones. Estoy repitiendo el experimento más veces, y entre más veces lo haga, mucho mejor. De hecho, eso se explica también en la astronomía. En la astronomía, no sé si ustedes han visto cuando ven una supernova, algo que está muy lejano, lo que hacen con el radiotelescopio es obtener la imagen, entre comillas, porque en realidad son ondas de radio, la imagen de eso lo que hacen es repetirla y repetirla y repetirla, o sea, tomarla varias veces hasta que esa imagen empieza a ser nítida. Si solo la toman una vez, ¿qué va a aparecer? Si solo toman la imagen una vez, eso va a aparecer como algo así borroso. En la medida que toman más y más y más imágenes, pues ya empieza a entender mejor el objeto que está analizando. Bien. Entonces, en este caso, entre más repeticiones, mucho más preciso y mucho más exacta va a ser la medida. Y por último, la sexta, si se determina el error absoluto de cada pesa y consígnalos en una tabla para calcular el error, que se debe aplicar la siguiente fórmula. Bueno, en este caso solo lo vamos a hacer para las 3 medidas que hicimos ahí. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Para ya terminar. Pregunto allá en casa, ¿están viendo bien el tablero o no lo están viendo? Sí, profe, se ve. Profe, se ve el tablero, pero más o menos lo que está escrito. Ahí ya se ve menos borroso. Bueno. Entonces las medidas que hicimos solo vamos a hacer con 2.
En este caso solo lo hicimos con 3 medidas, con 99.94, 98 y 95. ¿Cómo se saca el error de una medida? El error se saca con la medida teórica restado de la medida experimental. En ese caso, para el primer dato, el error del primer dato, ¿cuánto sería? 100 menos 100 99,94. menos 99.94. Y eso me da 100 menos 99.94. No lo digo ahorita. 6. 6. ¿Cuánto le falta a esto para llegar a 100? 6 centésimas, o sea, 0,0. O sea que el error, no sé si están viendo desde la casita, el error para el caso de la primera medida sería 0,06 gramos. Sin necesidad de hacer fórmula. Sería el error 1, 0,06. ¿Cuánto daría el error de la segunda medida? Dígalo duro. 0,0. ¿Y el error de la tercera medida? 0,0. Ahí está los errores. Entre más pequeño sea ese error, significa que el experimento me quedó ¿qué? Entre más pequeño sea este error, ¿qué significa que el experimento quedó ¿qué? Quedó más preciso. O sea que si esto me da 0.000000001, ese experimento me quedó ¿qué? Me quedó perfecto, me quedó preciso. Si el error me da 2, o sea, ni siquiera me dio decimales, me dio 2. ¿Será que ese experimento me quedó bien hecho? Repítalo, hermano, porque eso está lejos de la realidad. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Bueno, chicos. Entonces, todo por hoy. Recuerden que la actividad me la envían entonces ya por WhatsApp. La actividad es la de la página. Es la que acabamos de exponer hoy, la de la página 5, ¿listo? Son 6 preguntas que están ahí, donde dice responde, página 5, que es lo que acabamos de socializar el día de hoy. Bueno, chicos, son las 12:40, yo creo que ya es cambio de hora, ¿cierto? Bueno, chicos, feliz día. Feliz día para los que están en casa también. Chao, profe. Chao, profe. Chao.